te doy la bienvenida a esta clase extra de la semana de la odontología avanzada. El punto ciego de la odontología moderna. ¿Por qué tus casos siguen fallando y aún no sabes el motivo? Y para quienes no me conocen, soy Andrea Mello, dentista desde hace más de 18 años, con especialización en prótesis posimperio, maestría en ciencia de los materiales por el IME, doctorado en dentística por la UERJ y fundadora de la Sociedad Internacional de Bruxismo, con alumnos en más de 20 países. Pero por encima de todo, soy clínica dentista como tú. Me siento en el sillón todos los días y hasta en el paciente, y ya he vivido la angustia de ver casos bien planificados fracasar sin explicación. Incluso aplicando las mejores técnicas, había algo que me incomodaba profundamente. Pacientes regresando con fracturas, carillas despegándose, restauraciones quebradas, incluso después de una planificación impecable. Un dolor que muchas veces no se descubría y el paciente seguía con sintomatología, incluso después, por ejemplo, de un tratamiento de conducto. Fue solo después de años de estudio y publicaciones científicas con mucha práctica clínica que me di cuenta había un punto ciego. Y es exactamente sobre ese punto ciego que vamos a profundizar en la Semana de la Odontología Avanzada. El bruxismo, un problema que está presente en 8 de cada 10 pacientes que hoy se sientan en nuestra silla y muchas veces sin diagnóstico. Realmente pensaba que esta parte del diagnóstico no era posible concluir en la primera consulta. Conocer el método de Andrea, actuaba de la manera común, simplemente colocando una plaquita, era lo que teníamos en manos. Antes de conocerme, actuando como ortodoncista, lo que me traía muchas dudas era la cuestión de pacientes que llegaban al consultorio con dolor. Veía ese desgaste dental, pero siempre me enfocaba en la ortodoncia, aunque con mucha inseguridad. ¿Tendrá dolor durante el tratamiento? Ya atendía pacientes con bruxismo y siempre los enviaba a otros consultorios. Ahí con Andrés sentí más seguridad porque vi que el bruxismo tenía cuestiones que no solo estaban relacionadas con la protección de los dientes, así que necesitaba buscar eso que no había visto hasta entonces. Y hoy me siento como una referencia en mi región, porque los pacientes llegan y quedan encantados con toda esta metodología que estamos aplicando aquí. Y eso me deja extremadamente feliz, porque es eso lo que siempre he buscado en toda mi vida clínica, entregar esto a mi paciente en forma de un tratamiento que le ayudará a tener más calidad de vida. Ahora estoy reconvocando a muchos de mis pacientes, trayéndolos al consultorio con una nueva propuesta de tratamiento para el bruxismo. Estoy entusiasmado con esto. La placa diagnóstica es una puerta abierta para cerrar el tratamiento. Otra cosa, cuando el paciente conoce esta posibilidad, acepta. Puedes presentarle la placa diagnóstica. Él paga satisfactoriamente porque se da cuenta de que es algo concreto y diferente que está viendo, mostrando, probando que ahí está el bruxismo. Actualmente me considero una autoridad para poder solucionar estos casos de bruxismo. Siento desde esa referencia en bruxismo poder mantenerme activo en la profesión, administrando esta área sin tener que operar todo el día, porque también soy implantodontista, sin pasar el día entero en una cirugía. Puedo estar dirigiendo ahora mi área de actuación hacia esta área de control del turchino que He cerrado varias placas diagnósticas con pacientes que vienen del convenio y con eso he tenido una ganancia, un ingreso extra aún en mi consultorio, porque además de la ortodoncia, hago este tratamiento vendiendo las placas diagnósticas y ha agregado mucho al rendimiento de la clínica. Antes del método, no cobraba por el consumo y hoy ya cobro 120 reales por la consulta y además tengo la placa diagnóstica que cobro 500 reales. Aumentó mi facturación aquí en la clínica porque hoy puedo cobrar, si yo logro hacerlo en mi ciudad, que es aquí pequeñita, los otros dentistas también lo van a lograr. Si estás en Brasil viendo esta clase, debes saber que más de 30 millones de brasileños ya conviven con el bruxismo y más del 40% de la población mundial está siendo afectada por este trastorno silencioso. Y lo peor es que gran parte de estos pacientes pasan por consultorios dentales todos los días sin que el dentista perciba ese punto ciego. Y es por eso que esta semana será diferente. Te voy a mostrar cómo identificar y actuar sobre ese punto ciego antes de que sigas saboteando tus tratamientos, tus resultados y tu autoridad clínica. Hoy enseño a los dentistas a convertirse en referencia en su región, aumentando su facturación, incluso si no cobran consulta o atienden por seguro de salud.
a través del diagnóstico diferencial, tratamiento y control del bruxismo. Hoy en día ves fracturas, carillas que se despegan, restauraciones que se rompen, implantes que pierden hueso e incluso pueden perder la osteointegración total, dolores que regresan incluso cuando todo parecía estar correcto en el diagnóstico y en el tratamiento dental. Ajustas, rehaces, cambias el material, modificas el plan de tratamiento, pero el problema persiste. Y la verdad es que la causa puede estar actuando todas las noches en el silencio del sueño de tu paciente y ni tú ni el paciente se dan cuenta de ello. Esa causa tiene nombre, el bruxismo. Y lo que hace que todo sea aún más desafiante es que muchas veces ni siquiera sabes que deberías estar prestando atención a eso. Eso es el punto ciego. El punto ciego es aquello que no sabes que no sabes. Y hoy el mayor punto ciego de la odontología moderna es no incluir el bruxismo en la ecuación clínica. El bruxismo no es solo desgaste dental. El bruxismo es un amplificador silencioso de fallas clínicas. Acelera fracturas, compromete rehabilitaciones, genera retrabajo y desgaste emocional, tanto en el paciente como en el dentista. Y esto no depende de tu especialidad, del tiempo en el sillón o de los años de experiencia. Si eres clínico general, ortodoncista, implantólogo, protesista o trabajas en el área estética de ROF, el bruxismo está interfiriendo en tus casos. Y si no lo diagnosticas con una mirada diferenciada, pagas el precio con retrabajo, tiempo perdido y pérdida de credibilidad. Pero la buena noticia es que es posible identificar ese punto ciego, actuar sobre él y cambiar completamente tu odontología sin tener que hacer una nueva especialización, sin cambiar de área y sin necesitar nuevos pacientes. Y eso es lo que quiero empezar a mostrarte aquí y profundizar y mucho en la Semana de la Odontología Avanzada. Y en la clase de hoy te voy a enseñar sobre los 4 grandes errores de la odontología moderna. El primer error es pensar que el bruxismo es solo una parafunción, como morderse las uñas, por ejemplo. Ahí es donde comienza el punto ciego. Así fue como lo aprendiste en la universidad y yo también. Durante años creímos que el bruxismo era solo una parafunción. Era algo que el paciente hacía sin darse cuenta y que no necesitaba tratamiento. Pero la verdad es que esa fue una de las mayores fallas formativas de la odontología moderna. Hoy en día la ciencia es clara y busca cada vez más conocimiento sobre el bruxismo. Y entiendo lo que estás sintiendo. Quizás estés intentando entregarle una placa a tu paciente para que deje de romperse los dientes o para que deje de fracturar la restauración. Quizás estés intentando ajustar la oclusión para mejorar el encaje de esa mandíbula. O tal vez estés derivando al paciente a un psicólogo y aún así el paciente sigue con los síntomas. Y eso duele, gente. Eso frustra al clínico que quiere ofrecer lo mejor a su paciente. Eso genera una sensación de impotencia. Y entonces empezamos a evitar el tema. Ya que no hay solución, dejo de hablar de eso. Y así el bruxismo va quedando de lado en tu consultorio y se convierte en un limbo clínico. Un tema que no queremos tocar, pero sé que existe, los pacientes lo presentan cada vez más y la solución muchas veces no es, sí, reconocida o no es real porque muchas veces entregaste una placa y eso no resolvió el problema. Pero déjame decirte algo con mucho cariño. El problema no está en tu capacidad. El problema es que nunca tuviste un protocolo predecible que funcionara. En la Semana de la Odontología Avanzada te voy a mostrar cómo clasificar el tipo e intensidad del bruxismo ya en la primera consulta con seguridad y simplicidad y de manera reproducible. Tengo alumnos en más de 20 países que utilizan esta técnica y es reproducible. El mismo resultado que obtengo yo lo obtienen ellos. Ante esto, tú, dentista, en la Semana de la Odontología Avanzada, vas a estar frente a la mejor oportunidad de esta década para nosotros, los dentistas. Entender, diagnosticar de forma diferencial, tratar y controlar, de hecho, el bruxismo. No quiero solo hablarte, quiero mostrarte las bases científicas en la literatura para todo esto de lo que te estoy hablando. Este es el consenso de 2018. Fue el último consenso en la literatura sobre bruxismo. Voy a traerte ese último consenso publicado y la revisión de ese consenso ahora en 2024. Aquí, en este consenso, hubo una actualización respecto al último de 2013 sobre la definición sobre el bruxismo de vigilia y el del sueño. Todo esto que he conversado contigo
La caracterización del bruxismo tónico y fásico, el hecho de que no sea un trastorno sino un factor de riesgo para algunas condiciones clínicas y el hecho de que los individuos con bruxismo pueden tener un bruxismo secundario a otras patologías. Todo esto se fundamentó en ese consenso de 2018. Incluso el término bruxismo protector, como por ejemplo en el caso de la apnea. El paciente tiene un bruxismo que ayuda después de la liberación de adrenalina, comprime la vía aérea, el paciente deja de respirar por un periodo y la descarga de adrenalina hace que este paciente tenga bruxismo, tenga un microdespertar y eso sería protector para que vuelva a respirar. Todo esto se fundamentó en la literatura, mostrando así que el bruxismo no es solo una parafunción que no debe ser investigada o mucho menos tratada. Ahora, en 2024, se realizó un consenso, una reunión en el IADR y se publicó ahora en mayo de 2025 la actualización de esta definición de bruxismo. Básicamente, el consenso eliminó algunos términos y añadió un glosario para definir los términos relacionados con el bruxismo, como por ejemplo, la reunión definió que el movimiento de bruxismo puede ser nocturno, de vigilia y un bruxismo inespecífico. Además de eso, el movimiento de repetición fue un término mencionado sustituyendo el rítmico por repetitivo y algunos otros detalles importantes, como por ejemplo la manifestación del problema del ciclo circadiano, explicando qué es la manifestación del ciclo circadiano, que es una expresión relacionada con las 24 horas del ciclo de sueño-vigilia, y que en los casos de bruxismo existe entonces el bruxismo de vigilia y el bruxismo durante el sueño, considerado también como una manifestación de este periodo circadiano. Todo esto lo voy a profundizar en la semana de la odontología avanzada. No necesitas preocuparte en este momento por cada uno de estos términos, pero quise traerles entonces las especificaciones y esta actualización fresquita aquí de 2025, de mayo de 2025. El segundo gran error que muchos todavía cometen es tratar el bruxismo con una placa oclusal. Esta es de lejos una de las mayores trampas de la práctica clínica moderna, porque parece que resuelve el problema, pero en la mayoría de los casos solo lo pospone y el bruxismo sigue aumentando mientras el paciente usa la placa. Le entregas una placa al paciente, muchas veces la usa o dice que la usa, pero regresa con dolor, con fracturas, con molestias y piensas, vaya, hice lo que debía hacer, hice lo que me enseñaron. ¿Por qué no mejoró el bruxismo de este paciente? ¿Por qué sigue regresando con signos, con evidencias, con problemas relacionados al bruxismo? Aquí está el punto. La placa oclusal no es un tratamiento para el bruxismo, es un recurso dentro de un plan clínico mucho más amplio. Cuando usas una placa oclusal protectora sin un diagnóstico diferencial, se convierte en un paliativo, en una entrega sin mucho motivo para que eso esté siendo entregado. Por ejemplo, voy a hacer una analogía muy práctica para mí y para ti. El paciente te llama con dolor en un diente, no sabe exactamente cuál es, no sabe si es una endodoncia, no sabe si es un problema periodontal, no sabe si es una fractura, solo tiene dolor. No sé si es muscular cerca del diente, si es dolor referido, no sé qué es. Él tiene dolor y tú le prescribes un analgésico en ese momento. Como mucho, un analgésico, un antiinflamatorio para que pueda esperar hasta el día de la consulta. ¿Ok? Eso fue un paliativo para quitar el dolor, la queja que él tenía en ese momento. Y luego vas a hacer un examen clínico, una radiografía para entender cuál es la causa de ese dolor. ¿Cierto? Cierto. Entonces, entregar una placa sin saber el motivo por el cual el paciente está haciendo bruxismo, qué tipo de bruxismo, qué tipo de movimiento, cuál es la intensidad de eso. Es lo mismo que darle un analgésico a tu paciente y no hacerle una consulta después sin saber de dónde viene el dolor. Vivir entregando analgésicos y antiinflamatorios a tu paciente sin tratar el problema es aliviar el síntoma en ese momento, pero la causa del problema sigue ahí, activa y muchas veces empeorando, como por ejemplo en una endodoncia. Si el diente está yendo hacia una necrosis, el diente se va a necrosar, el dolor va a pasar y la necrosis seguirá ahí, la bacteria seguirá ahí, la lesión periapical seguirá ahí. Y de hecho necesitas tratar el conducto.
Entonces, entregar una placa es como un paciente que está teniendo una necrosis pulpar y tú le das un antiinflamatorio, un analgésico y no tratas el conducto. Entonces, ese es un gran problema. ¿Cuál es el riesgo de eso? Cuando entregas la placa como si fuera el tratamiento, creas una expectativa de solución definitiva para el paciente y ahí pierdes la oportunidad de profundizar en el diagnóstico. Y cuando el paciente regresa con los síntomas, parece que la culpa es tuya porque entregaste una solución que no funcionó. Y entonces viene la frustración, el miedo de tocar el tema y el punto ciego se va fortaleciendo. Es aquello que no sé y que no sé que no sé. Entonces, base científica de todo esto que estoy conversando con ustedes, la placa oclusal tiene un valor protector. Lobezno 2018, Manfredini 2020. Todo esto es fundamental para que entiendas que no trata la etiología del bruxismo. La placa no trata la causa del bruxismo. Puede ayudar a proteger los dientes, sí, claro, como protección, pero no actúa sobre causas neuroquímicas, respiratorias, emocionales, dopaminérgicas, nada de eso que desencadena el bruxismo. Entonces, ¿por qué tantos dentistas creen en la placa como solución hasta hoy? Porque esa es la forma tradicional en la que aprendimos en la universidad. Y existen muchas universidades que enseñan hasta hoy que la placa es el tratamiento de elección para el bruxismo. Y como a veces mejora el cuadro, a veces y por un corto periodo de tiempo, cuando el bruxismo es leve, por ejemplo, o cuando el paciente no tiene una neurosis oclusal, o cuando el paciente no tiene un dolor muy intenso, en fin, cuando el paciente realmente se adhiere al uso de esa placa, da la sensación de que funcionó por un tiempo. Pero en realidad tuviste suerte de estar frente a un caso leve y no a un caso complejo, con respiración involucrada, con apnea involucrada, con medicaciones involucradas. Todo eso, la placa de hecho no va a funcionar para ese paciente. Muchas veces incluso puede empeorar el bruxismo del paciente con apnea, porque la placa lisa, la placa que conocemos como placa de mordida, lleva la mandíbula hacia atrás y obstruye aún más el paso de aire en algunos pacientes y eso va a empeorar su bruxismo, empeorar su apnea. André, creo que el problema es psicológico y el paciente necesita un psicólogo, es emocional. Sí, existe un factor emocional. En muchos casos, el paciente también necesita un apoyo multidisciplinario, necesita una terapia multidisciplinaria, muchas veces un psicólogo, a veces un psiquiatra. Pero déjame recordarte con cariño, quien lidia con la fractura de la carilla, el dolor que no cesa, el implante que se afloja, que se desenrosca, eres tú. Quien escucha que se rompió de nuevo o que no se rompió la cerámica o la resina o que tiene dolor, eres tú. Y cuando delegas ese problema al psicólogo, el paciente lo nota y tú pierdes autoridad. Cuando existe un factor emocional diagnosticado en el diagnóstico diferencial que es real y que te voy a enseñar en la semana de la odontología avanzada, las etapas de ese diagnóstico diferencial de forma estructurada. Cuando entiendes cómo hacer ese diagnóstico diferencial y percibes que sí hay un factor emocional en ese diagnóstico, vas a derivar al paciente al psicólogo, pero guiado por ti. Tú te conviertes en la autoridad que deriva y no en el dentista que se deshace del problema. Es diferente. El bruxismo no es una papa caliente para que la pases de una mano a otra. No, necesita un líder. Y el líder es el dentista. Independientemente de que lo queramos o no, eso va a suceder. El líder es el dentista y es quien realmente debe tomar las riendas del diagnóstico diferencial, del tratamiento y del control. La verdad es que no necesitas resolverlo todo solo, pero sí necesitas iniciar el plan. Es el dentista quien coordina el cuidado clínico funcional y por eso debes hacerlo con seguridad, aunque no seas especialista en esa área, aunque atiendas por seguro de salud y aunque tu agenda esté llena de pacientes cada 30 minutos. Lo que necesitas es método, estructura y claridad en tu actuación. En la semana de la odontología avanzada te voy a enseñar un examen como instrumento de diagnóstico y como parte de una metodología paso a paso para que puedas tratar y controlar a pacientes con bruxismo. Ahora, para ti que aún creías que la placa era la única solución, te traje un estudio de 2015 que muestra la evolución del paradigma y los cambios reales en el bruxismo.
Y este estudio ya tiene más de 10 años y en ese trabajo el bruxismo ya había sido clasificado. La definición de bruxismo ya había sido modificada, como les expliqué. Y además de eso, la etiología, el punto de vista del diagnóstico del bruxismo, y fundamentalmente quiero traerte esta frase aquí. Los aparatos oclusales, tanto en el arco maxilar como en el mandibular, pueden ser placas superiores o inferiores para eliminar interferencias oclusales, proteger las superficies dentales y relajar los músculos masticatorios, y han sido ampliamente utilizados en la práctica clínica. Sin embargo, sus mecanismos exactos de acción aún están en debate y no existe evidencia científica que respalde su papel en la interrupción del bruxismo del sueño. Esto ya es un consenso en la ciencia. No existe un papel de interrupción del bruxismo del sueño con placas oclusales. Punto. Además, la falta de ensayos clínicos aleatorizados, controlados y bien diseñados, así como de estudios a largo plazo en la literatura, complica la evaluación de la eficacia de las placas oclusales. La mayoría de los estudios reportó una disminución de la actividad del bruxismo en las primeras 2 semanas de tratamiento con placa, independientemente del diseño del aparato. Sin embargo, su efecto parece ser transitorio y altamente variable entre los pacientes. Además, aproximadamente el 20% de los pacientes presentan un aumento en la actividad de la electromiografía durante el sueño. Es decir, medir la electromiografía mide la actividad muscular cuando se utilizan aparatos oclusales, específicamente el tipo de aparato bucal blando de silicona. Así que, cuidado, dentista, con basar tu tratamiento únicamente en una férula que no tiene respaldo científico, que no tiene soporte para hacer un tratamiento del bruxismo, sino que es algo protector, donde necesitamos entender que existe el momento adecuado para la férula, el tipo correcto de férula, pero que hay todo un tratamiento alrededor y que la férula es solo uno de los apoyos de ese tratamiento, y que no todos los pacientes con bruxismo van a recibir una férula de Michigan, una férula lisa en la región superior en el maxilar. Ya ni siquiera la llamamos férula miorrelajante. Ese nombre ya ha quedado obsoleto justamente porque la férula no relaja la musculatura y por eso ya no se utiliza ese término de férula miorrelajante. No creía que fuera posible y viable aumentar la facturación a través del tratamiento del bruxismo. Doctora, voy a usar esta placa por el resto de mi vida y ya instalaba esa placa con miedo de que él rompiera ese trabajo. Comencé a entender muchas situaciones que no estaba logrando en el consultorio, a pesar de tener ya mucho tiempo de experiencia en el consultorio y todo. Entonces así cambió todo mi día a día. Ya estaba desmotivada, cansada, ¿verdad? Después del método DTC de la doctora Andreya, comencé a tener una visión completamente diferente del bruxismo y del apretamiento. Se duplicó la cantidad de indicaciones. Entonces, cuando vienen ahora a mí, ya lo veo de otra forma. Cobro $200 por la consulta de bruxismo y el examen de la placa diagnóstica, $450. Así que hoy soy la referencia en bruxismo en mi ciudad, en mi región. Tendré seguimiento con la placa diagnóstica, con tratamiento, con acompañamiento. Así que he logrado captar muchos pacientes y muchos indicadores, que también es lo más importante cuando eres respetada en un tema. Incluso atendiendo peloplano odontológico o peloplano de saúde, ya consigo cobrar $600 solo por el examen de la placa. El tratamiento cuesta como mínimo $2,700, dependiendo de cada caso, ¿no? Porque el tratamiento es individualizado, 700 a 5,500 por el tratamiento del bruxismo, excluyendo rehabilitaciones, ortodoncia y todo lo demás. Hoy soy una referencia en mi región y en todo lo que ofrezco, tanto en diagnóstico diferenciado como en tratamiento clínico diferenciado también. Con el método de la DRA, Andrea del DTTC, comencé a cobrar consultas y ahí empecé a despegar. Estoy súper feliz. Después de que aprendí el método, sentí más seguridad y el paciente comenzó a entender cómo funcionaba todo, a creer y a querer, hacerse el tratamiento. Pasé de no cobrar consultas a hoy cobrar $400 por la placa diagnóstica y alrededor de $700 por el diagnóstico diferencial completo. Y estoy cerrando el tratamiento en torno a $2,500. Ya he pasado a mis pacientes por el diagnóstico diferencial, tratamiento, y ya estoy llevando a algunos para el control. Pero lo que me hace más feliz, lo que alegra mi corazón, es resolver el problema del paciente.
pensar que ajustar la oclusión va a resolver el bruxismo. Este es un error muy común y totalmente comprensible. Durante muchos años creímos que el bruxismo era consecuencia de una mala oclusión. La odontología defendía esa idea. Y por eso, cuando el paciente se quejaba de dolor, un pequeño chasquido o desgaste en el diente, una presión o se observaba algún desgaste dental, la primera reacción era tomar un papel de carbono, identificar los contactos o derivar a ortodoncia para ajustar la oclusión. Pero eso no solo no resuelve el problema, sino que incluso puede empeorarlo. Esta es una cuestión muy importante dentro del tratamiento del bruxismo. Muchas personas todavía creen que la ortodoncia trata el bruxismo, que el ajuste oclusal trata el bruxismo. Y la verdad es que el bruxismo no se origina en el contacto dental, sino en el control central. El bruxismo está centrado en el sistema nervioso central del paciente y es regulado entonces por neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, principalmente la dopamina, activándose por eventos importantes como el estrés, la baja calidad del sueño, medicamentos, microdespertares, baja oxigenación, problemas respiratorios, todo esto asociado entonces a los episodios de bruxismo. Existe un consenso en la Academia Americana del Sueño que refuerza la falta de evidencia de que los ajustes oclusales eliminen o reduzcan la actividad del bruxismo nocturno. Y Lovetso también en 2013 declara en la cita del consenso de 2013 que la relación entre oclusión y bruxismo es débil y no causal. El bruxismo puede ocurrir incluso en oclusiones perfectamente equilibradas. ¿Pero por qué hacemos esto, Andrea? Porque así lo aprendimos. Porque es técnico, porque es controlable, porque es rápido, porque es común, porque es familiar tocar un diente. Para nosotros es mucho más fácil hablar de oclusión, hablar de movimiento, hablar de dientes, hablar de contacto, que entender cuál es la causa del bruxismo. Pero fíjate bien, cuando ajustas una oclusión, ya sea mediante la adición de material, por ortodoncia o por desgaste selectivo en un paciente con bruxismo activo, sin control, puedes desestabilizar aún más el sistema de ese paciente. Puedes intensificar el dolor muscular, por ejemplo, después de una ortodoncia. Puedes perder guías, puedes eliminar contactos compensatorios. Todo esto lo puedes terminar haciendo con el paciente descompensado por el bruxismo. Así que vamos a hacer una analogía muy simple aquí. Voy a alinear la suspensión de un coche que tiene una llanta pinchada. Incluso puedes dejar el volante recto en esa situación, pero el coche seguirá yéndose hacia un solo lado porque la llanta está pinchada. Porque el problema real no es la suspensión. El problema real está en la base, está en la llanta que está pinchada y no en el ajuste, o sea, en la oclusión de tu paciente. Fíjate que el problema real del bruxismo no tiene relación con la oclusión. Entonces, es muy común que pienses en este momento, Andrea, ya lo entiendo, pero el paciente no regresa. Él no regresa para resolver eso. Y ahí viene ese pensamiento silencioso, pero yo intenté ayudar. ¿Por qué el paciente no regresó? ¿Será que sintió que lo miraste a él o solo miraste los dientes? ¿Será que entendió tu plan de tratamiento? ¿Será que entendió tu propuesta o le pareció todo muy vago, poco tangible? ¿Será que percibió cuidado o solo un ajuste dental más o solo una posición más o solo una técnica dental más o un procedimiento pensando en lo financiero? El paciente va a pensar en eso y va a preguntarse, ¿será que me está proponiendo esto solo para ganar dinero? Y eso no es un descuido tuyo, muchas veces es inseguridad disfrazada de un pragmatismo. Es mejor que yo resuelva con algo tangible que no hacer nada por el paciente. Ahí viene la placa, ahí viene la propuesta de una ortodoncia, ahí viene una propuesta que en realidad no tiene relación con la etiología del bruxismo del paciente, porque ni siquiera has hecho aún el diagnóstico diferencial para entender cuál es la causa del bruxismo en ese paciente, porque hay múltiples causas y dependiendo del paciente la causa es una u otra. Pero haces lo que puedes hacer, lo entiendo. Entiendo que en el sillón necesitas proponer algo, pero no ofreces realmente lo que el paciente necesita. Un plan claro, un diagnóstico diferencial, una visión más allá de la oclusión, más allá de los dientes, más allá de la restauración, más allá de la ortodoncia. Hoy en día el paciente cambia rápido. Antiguamente la información tardaba meses o años en llegar al paciente. Hoy,
con las redes sociales, Google e inteligencia artificial, el paciente llega más informado que nunca. Ya ha oído hablar de bruxismo, ya ha investigado los síntomas, ya ha comparado los tratamientos y lo que espera de ti no es solo técnica, espera que sepas más de lo que él ya ha investigado. Es claridad, es explicación, es cuidado, es un plan estructurado para él y personalizado. Él quiere saber, por ejemplo, qué va a pasar si no hace nada, si no se trata. Y cuando no se siente seguro contigo, de hecho no regresa. Solo va a volver si se siente seguro. Y aquí va una advertencia mía con mucho cariño. Si el paciente ha cambiado y está cambiando demasiado rápido, tú también necesitas cambiar. Si quieres seguir atendiendo con calidad, siendo valorado y manteniendo tu autoridad en los próximos años, ya no puedes actuar como si estuvieras en los años 2000. Necesitas mirar al paciente de una forma funcional, actual e integrada. Eso es exactamente lo que te voy a mostrar en la Semana de la Odontología Avanzada. Cómo comunicarte con el paciente moderno de manera clara y estratégica, el paciente actual. ¿Cómo vas a usar el bruxismo como punto de entrada para conversaciones más profundas? ¿Y cómo vas a mostrar valor, aumentar la adhesión y la facturación con ética, ciencia y empatía? Por eso te traje un artículo fundamental sobre las relaciones del bruxismo con el dolor orofacial y con la oclusión, con la maloclusión. Este fue un estudio clínico, una investigación clínica realizada con estudiantes de odontología como pacientes, publicado en 2021. Y en este trabajo los investigadores querían demostrar la relación entre disfunción temporomandibular, dolor y complicaciones, la maloclusión y también la presencia de bruxismo. Entonces, dentro de estos 3 factores, se realizó una actividad dentro de la Universidad de Pelotas aquí en Brasil. Fueron 539 miembros estudiados y examinados, y esto fue muy interesante porque es una N muy grande, ¿no? Un espacio muestral muy grande. Entonces, dentro de la investigación, la maloclusión estaba presente en el 28,8% de los participantes. Esto aquí era una relación de maloclusión. El bruxismo despierto fue reportado por el 35% de los participantes y el bruxismo nocturno por el 15% de los participantes. Todo fue autoinforme, ¿de acuerdo? Y el dolor fue reportado por el 52,5% de los participantes de la investigación. La oclusión no tuvo ningún efecto sobre el bruxismo diurno. No hubo relación entre los pacientes que tenían una mala oclusión y los pacientes que no la tenían. Pero no hay relación entre la mala oclusión y la DTM, ni hay relación entre la mala oclusión y el bruxismo. Entonces, esa fue la conclusión, explicando que la mala oclusión no tuvo impacto en la presencia o ausencia de bruxismo y que existe un factor de riesgo para el dolor y principalmente para el dolor muscular, de hecho, en pacientes que presentan bruxismo, porque el bruxismo es un amplificador, como les estoy explicando, de los problemas relacionados con la cavidad bucal y los tejidos de soporte. Y si te quedas todo el tiempo haciendo esa fuerza aquí entre los 2 dedos, los 2 brazos, tu bíceps va a doler en algún momento. Si te quedas presionando durante la noche, durante el día o rechinando, la musculatura va a sufrir, sí, en determinado momento. Eso es muy probable, es un factor de riesgo. Pero lo que quiero traerles aquí es que con ese enorme número de participantes en la investigación, no hubo entonces relación entre la mala oclusión y el bruxismo. Eso es muy relevante para nosotros y debe ser considerado para la actualidad de nuestras relaciones causales con el bruxismo. Es decir, los problemas relacionados con el dolor articular o muscular y principalmente muscular, que es la gran mayoría de las disfunciones temporomandibulares, el 90% son dolores musculares, pueden ser un factor de riesgo para el paciente con bruxismo, pero eso no significa que el bruxismo sea DTM. Son 2 entidades diferentes. Entonces, el bruxismo tiene una etiología y la DTM tiene otra. El bruxismo amplifica el problema de la DTM, pero no es la causa de la disfunción temporomandibular y no es necesariamente la disfunción temporomandibular. Lo que me lleva al cuarto error, que es pensar que solo el especialista en disfunción temporomandibular debe realizar el tratamiento del bruxismo. Esta es una de las mayores limitaciones que el dentista puede imponerse. El bruxismo es de la DTM, no es
no es mi especialidad. Yo soy clínico general o tengo otra especialidad y el bruxismo no me corresponde. Digo esto con total respeto a tu trayectoria, a tu formación y también a la DTM, porque en realidad no fuiste entrenado para ser un clínico integral. Fuiste entrenado para ser técnico, para resolver reinstalaciones, para solucionar problemas específicos, para hacer un raspado, para realizar procedimientos. Pero necesito que entiendas de una vez por todas que la odontología ha cambiado. Deja de mirar el diente, la mandíbula, el hueso de forma aislada. Rara vez fuiste estimulado a ver al paciente de manera funcional, de forma amplia, de manera conectada, y por eso es natural que pienses, bruxismo, eso es cosa de la DTM, eso no es conmigo, no quiero meterme en esa historia, pero déjame mostrarte con ejemplos bien clínicos cómo el bruxismo está interfiriendo directamente en tus resultados y quizás no te hayas dado cuenta de ello. El bruxismo está presente en cada una de las especialidades odontológicas e ignorar el bruxismo llevará a errores técnicos invisibles. Ejemplo, estética dental. Realizas carillas de cerámica o resinas o facetas hermosísimas. Entregas una sonrisa que cambia la vida del paciente, mejora su autoestima, pero después de pocos meses él regresa. Doctora, la carilla se rajó, la resina se rompió. Y piensas que el problema fue la técnica adhesiva o que la humedad afectó la adhesión, el laboratorio, el desgaste, el tipo de material. Piensas en la técnica, cuando en realidad fue el bruxismo nocturno que estaba activo y no fue diagnosticado ni tratado en ese paciente. La prótesis, por ejemplo, entregas una rehabilitación con oclusión perfecta, bien adaptada, pero el paciente comienza a relatar una sensación extraña, una fractura, por ejemplo, en la cerámica, o un desgaste inesperado, o un dolor difuso en la zona. El error aquí no es técnico, es no haber controlado el bruxismo, y este es un amplificador de los problemas. No controlar el bruxismo antes de la instalación de la prótesis. Rehabilitar sobre una base inestable, sin siquiera darse cuenta. Implantes, por ejemplo, hiciste todo bien. Planificación, torque ideal, tiempo de osteointegración, posicionamiento perfecto, prótesis cementada, porque esa era la posición. ¿Y sabes qué pasó? Se desatornilló. ¿Y entonces qué haces? Pierdes la prótesis. O la prótesis es atornillada, pero el paciente vuelve todo el tiempo para rehacer el torque y queda con movilidad. ¿Qué fue lo que pasó? El paciente con pérdida ósea, el paciente con inestabilidad en el torque de la prótesis, aflojándose todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué se puede llegar a perder el implante? Es un error clínico oculto. No se controló la sobrecarga funcional causada por el bruxismo. El implante no tiene ligamento periodontal, va a recibir el impacto directamente, va a perder hueso, va a tener problemas. Esa pieza protésica se va a desatornillar todo el tiempo. La ortodoncia, por ejemplo, haces un tratamiento impecable con una finalización buena, ajuste oclusal, quedó bien. El paciente tiene una recidiva precoz o refiere dolor o se rompe una contención. ¿Qué pasó? El bruxismo altera el tono muscular, interfiere en la estabilidad después de la ortodoncia. Recidiva precoz. Ya existe en la literatura mostrando recidiva precoz con bruxismo. Sin controlarlo, no hay alineador, no hay contención, no hay nada que sostenga a ese paciente. Endodoncia, por ejemplo. Haces una endodoncia bien hecha, la lesión está en regresión, todo está bien dentro de los parámetros, pero ¿qué pasó? El paciente sigue con dolor. ¿Qué es dolor sin causa aparente? Puede estar haciendo un bruxismo céntrico que genera ese dolor relacionado con la musculatura y puede pensar que es el diente al que le hiciste la endodoncia. O vas a hacer una endodoncia y el diente está fracturado. ¿Por qué está fracturado? Bruxismo, amplificando el exceso de fuerza. Y el error aquí es no haber relacionado, por ejemplo, el dolor con la hiperactividad muscular. Ahora tú, que eres clínico general, que atiendes al paciente con múltiples fisuras, con fisuras en el diente, fisuras en el esmalte, no es una fisura de fractura, es una fisura en el esmalte, hay bifurcaciones e hipersensibilidad. Entonces restauras la bifurcación, pero él sigue con sensibilidad. Ahí empiezas a dudar de tu material, de tu técnica, de tu adhesión, pero quité la bifurcación, hice una resina ahí,
¿Por qué siguió con sensibilidad? El problema no está en el paciente ni en la restauración, no fue el material, no fue la adhesión, está en el comportamiento nocturno de ese paciente que no investigaste. Y el bruxismo puede sí generar varias fisuras que provocan hipersensibilidad. Entonces, la verdad es que el bruxismo no es una especialidad, pero sí es la base clínica. Está presente en todas las especialidades, atraviesa todas las áreas. Y si no incluyes esto en tu diagnóstico diferencial, estás dejando de atender al paciente, estás perdiendo mucho facturamiento, mucha integridad en tu clínica y también dejas de tener autoridad ante tu paciente. Entonces, estás perdiendo dinero, hablando específicamente, estás perdiendo dinero porque no estás ofreciendo un tratamiento real para el bruxismo y estás perdiendo autoridad, lo que consecuentemente te hará perder pacientes, perder recomendaciones, porque tu paciente puede que no te vea como una verdadera autoridad y en este momento puedes estar pensando, mi paciente ni siquiera está pagando lo que ya hago, ¿cómo va a pagar un tratamiento para el bruxismo? Esta es una pregunta muy real. Miras al paciente y piensas, apenas aceptó hacerse una restauración o una cerámica, ¿cómo va a pagar un tratamiento para el bruxismo? Ahí te bloqueas, evitas hablar, entras en el limbo clínico, como mencioné al inicio de la clase. O incluso lo intentas, pero ya lo dices pensando que se negará. Y eso no es solo un desafío de precios. Esto es un desafío de comunicación, percepción y posicionamiento, tu posicionamiento. Vamos a reflexionar juntos. Si el paciente no está pagando, el problema quizás no sea el valor. Tal vez él no entendió la verdadera importancia del tratamiento que le indicaste. Quizás no lograste comunicar ese valor. ¿Y por qué el paciente moderno no decide basándose únicamente en el precio? ¿Por qué el paciente actual no decide solo en base al precio? Él decide en base a lo que entiende, siente y cree. Ahí es donde entra el punto ciego. Tú hablas del diente, pero él está esperando que alguien le hable de una solución. Tú hablas de la férula, pero a veces él ya tiene una férula o piensa, ¿esto va a resolver mi dolor? Tú hablas de ajuste y él quiere saber, ¿voy a dejar de romperme los dientes si ajusto mi oclusión? Así que aquí te voy a decir una verdad con mucho cariño. Si el paciente no está pagando, no es porque sea caro, es porque todavía está mal comunicado y muchas veces mal posicionado. Pero tengo una solución para ti. Quiero que participes intensamente en la Semana de la Odontología Avanzada. En la Semana de la Odontología Avanzada te voy a mostrar cómo transformar una queja vaga en una conversación clínica de valor. Cómo guiar al paciente de la duda a la aceptación con seguridad y ética y cómo armar paquetes que valoricen lo que ya haces sin inventar nada nuevo. Y principalmente cómo mostrar que tratar el bruxismo protege la inversión que el paciente ya hizo en sus dientes. Porque lo que ofreces no es solo un tratamiento más, es la protección de todo lo que él ya hizo o aún va a hacer en tu consultorio. Entonces, si sientes que tu paciente no tiene dinero o no va a pagar por esto, necesitas aún más estar en la Semana de la Odontología Avanzada porque vas a aprender que no se trata de cobrar más, sino de mostrarle mejor a tu paciente. Todos estos errores tienen el mismo origen, ignorar el bruxismo como un factor activo en tus atenciones. Mientras tanto, el paciente sigue rechinando, presionando y tú sigues rehaciendo, ajustando, gastando tiempo, dinero y perdiendo tu autoridad. Existe una solución que más de 1,500 alumnos en 20 países diferentes ya aplican, el método DTC. Y tiene 3 pilares. D de diagnóstico diferencial, aprendes a ver lo que nadie está viendo. Segundo, T, tratamiento según el tipo e intensidad del bruxismo, individualizado y asertivo. C, control continuo, monitoreo y fidelización de ese paciente. Diagnóstico diferencial, tratamiento y control del paciente con bruxismo. Es simple, es clínico, es replicable, es objetivo, es estructurado y vas a aprender todo esto en la Semana de la Odontología Avanzada. Ahora depende de ti. Puedes seguir ignorando ese punto ciego o puedes hacer como cientos de dentistas que ya lo hicieron y cambiaron su perspectiva. Felicitaciones por estar inscrito en la Semana de la Odontología Avanzada. Es una semana 100% gratuita, online y práctica y se llevará a cabo en los días que están apareciendo aquí en la pantalla. Importante,
permanece en el grupo de WhatsApp. Si aún no entraste, voy a dejar el enlace aquí en la descripción de este video. Reserva tiempo de estudio en tu agenda. Las clases están grabadas, pero permanecen poco tiempo disponibles. Míralas en cuanto salgan, tan pronto como tengas la clase liberada, para que no pierdas el momento, porque el día a día muchas veces nos atropella. Y para cerrar esta clase de hoy con broche de oro, voy a dejar aquí en la descripción de este video un material exclusivo, que son las 8 principales evidencias clínicas del bruxismo. Descárgalo, imprímelo, tiene fotografías clínicas de cosas que quizás no estés viendo en tu paciente y que son evidencia de bruxismo, exostosis, fracturas, fisuras, crecimiento del macetero, todo eso está aquí, las 8 evidencias clínicas del bruxismo. Imprímelo, guárdalo en tu celular, mantén esta guía cerca, úsala como apoyo en tu consultorio, tanto para ayudarte a entrenar tu mirada como para mostrarle a tu paciente en caso de que alguna de estas evidencias aparezca en él, ahí justo debajo de tu nariz, en tu sillón odontológico. Porque cuanto antes lo identifiques, más seguridad transmitirás a tu paciente sobre tu tratamiento y tu autoridad. Y más valor percibirá el paciente. Piensa en 3 dentistas, así que piensen en 360 grados en tu región, que sean referencia en 360 grados en tu región. No hay, ¿verdad? Así es. El próximo dentista podría ser tú. Será un honor caminar junto a ti en esta jornada. Te veo en la Semana de la Odontología Avanzada.